Hola, hoy hemos hablado con Verónica Cantero, una magnífica amiga, una magnífica persona, profunda, tremendamente espiritual, una persona con la que podría estar hablando horas y horas y horas de muchos temas que nos interesan a ambos, ¿no? De momento tenemos aquí una primera charla que es bastante interesante, donde nos hemos expresado de alguna manera para que nos conozcas mejor, para que veas lo que llevamos dentro, lo que tenemos, lo que queremos dar, cómo queremos hacer pensar a los demás. Y hemos profundizado en un tema que tiene Verónica ahora muy en cuenta, que son sus talleres de creatividad y cómo la creatividad se puede convertir, de hecho es una magnífica herramienta de autoconocimiento, una magnífica herramienta para conocer tu interior, para conocer tu espiritualidad, para desarrollar un montón de cosas. La charla ha sido súper amena, muy entretenida, muy divertida, nos hemos reído y nos lo hemos pasado muy bien y de verdad que espero que la disfrutes. Solo decirte, pues como siempre, que te suscribas al canal, que ahí van a estar pasando un montón de cosas en lo que queda de año y en los próximos meses. ¿Vale? Venga, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Verónica, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. Alegría de estar aquí contigo. Pues sí, yo también me alegro un montón. Una merendola un poco atípica que la estamos grabando por la mañana, pero bueno, es más que merendola, desayunalola, o como se diga. Algo así. Pero bueno, muy bien. Oye, mira, a ver, tú y yo nos conocimos en un tema laboral, en un tema de trabajo, nos metimos los dos más o menos en el mismo periodo de tiempo en un tema de networking y bueno, pues la verdad es que yo llevo ya los últimos 4 años dándome cuenta de que los que somos como tú y yo nos estamos buscando y cuando nos encontramos pasan cosas, ¿no? Hay una especie de conexión porque realmente nos hemos dado cuenta, después de todo esto que nos ha tocado estar viviendo, de que hay un grupo de gente que somos diferentes a los demás, ¿no? Que funcionamos de una forma diferente. Y eso me ha llamado mucho la atención. La verdad es que, como yo suelo decir, mi psicología funciona siempre muy bien y cuando encuentro a alguien que me gusta, pues procuro no dejarlo escapar, ¿no? Me gusta tenerlo cerca y hacer cosas como esta, ¿no? Que es muy divertido y que nos enseña mucho de nosotros mismos a los demás y de nosotros mismos entre nosotros, ¿no? Que es muy interesante. Así que bueno, yo me imagino, yo quiero que me cuentes, porque me imagino, la verdad es que no lo sé, pero me imagino que tu vida ha sido normal, entre comillas, me refiero normal a lo que la gente suele entender como normal. Pues has tenido trabajos, has estado contratada, has hecho tus cosas laborales normales y de repente decides que la espiritualidad forma parte de tu vida y que decides que esa espiritualidad se convierta en profesión y le dediques todo tu esfuerzo, toda tu energía a que eso funcione. Cuéntame, ¿es así? Bueno, más o menos. Como tú bien dices, nos conocimos ahí en la reunión de empresarios de networking y, y si empezamos por el final, ¿no? Es y cumplir mi sueño, ¿no? De tener una empresa con alma. Una empresa que a día de hoy está dormida, porque yo también estoy en un proceso de transformación y ahora ya estoy abriendo el nuevo camino, porque la vida para mí es eso, el permitir transformarnos. Entonces yo vengo como una niña emprendedora, una niña artista emprendedora, artista creativa
más que artista, creativa y emprendedora. Entonces, de una familia humilde, de una familia obrera. Entonces, a muy temprana edad yo me doy cuenta de que yo lo que quiero es viajar. Yo quiero viajar, yo quiero conectarme con otras culturas, yo quiero conocer el mundo. Entonces mi madre me lo dijo a mí muy claro, o trabajas o estudias. Ella en ningún momento a mí me obligó ni a estudiar, no, lo que quería era o que trabajara o que estudiara, que tomara la decisión. Pero que tenía que, eso, claro, pero y sobre todo lo importante, Javier, de mis padres a mí hay, por ejemplo, bueno, cada uno con sus limitaciones, ¿no? Con sus limitaciones desde la conciencia a la que cada uno ha llegado y con la educación en la que ha venido, ¿no? Y hasta la que ha tenido. Pero sí, yo con mis padres siempre sentí como esa libertad de, bueno, o esto o esto. No, ahora, no estudio y no trabajo, no. No como, y ese valor yo lo sigo como muy fiel a ese valor, ¿no? A tener el pie en la tierra, ¿no? Lo digo sobre todo por el tema de la espiritualidad. El tema de la espiritualidad fue como un boom que parecía que para ser espiritual no podías tener el pie en la tierra. Sí, yo siempre me he considerado muy de la tierra y con la espiritualidad en mi vida, meditando desde muy temprana edad. En mi familia nadie meditaba, yo no había visto nunca a nadie meditar, pero a mí me llamaba la atención meditar y no te puedo decir cómo me vino. Yo no te puedo decir, mira Javi, yo es que leí un libro o es que vi a alguien o fui a una clase de yoga. No, yo meditaba, me sentaba, cerraba mis ojos, respiraba profundo, me empezaba a conectar conmigo, con la atención plena desde muy, muy temprana edad. Y me fueron llegando los libros, me fueron llegando los maestros, las maestras, que me fueron indicando un camino. Y yo de pequeña siempre decía una cosa, mi madre siempre remarcó una cosa y es que yo siempre pintaba el sol. ¿Siempre pintabas, perdón? El sol. Siempre pintaba el sol, desde muy, muy pequeña. Una conexión muy fuerte con el sol. Y el sol era Dios. Lo que yo entendía por lo que era Dios. Yo no entendía que Dios era, o que era un señor con unas barbas, o que te castigaba. Yo entendía que era el sol y lo pintaba. Entonces, para mí, lo divino está conectado a la naturaleza. Esto te estoy hablando desde muy temprana edad. Entonces, viniendo de una clase de una familia humilde, de una familia obrera, ¿vale? ¿Qué pasa? Tú quieres estudiar lo que quieras, tú te tienes que buscar la vida. Y yo decidí que lo que yo quería verdaderamente estudiar después de hacer el grado de administración empresarial, ¿vale? Pero que lo que yo quería estudiar era arte dramático. Eso es lo que yo quería, porque ahí había algo para mí. Y entonces, claro, yo me fui a Londres con 18, 19 años y terminé en Barcelona estudiando arte dramático. Y ahí en ese encuentro con Barcelona, que es una tierra que le estoy totalmente agradecida porque a mí me ha aportado muchísimo y he encontrado allí muy buenas conexiones con las personas y también unos maestros muy duros en otros aspectos. Agradecida igual porque he aprendido, pero allí empecé a conectarme con todo lo que es ¿cómo se le puede llamar? Porque no es como el coach, como la parte coach dentro de la espiritualidad, el coach de vida, la arteterapia, las terapias espirituales, me conecté muchísimo con el energy healing, lo que es el reiki, la terapia floral, todo eso, todo a través que iba trabajando el teatro. Y yo allí trabajaba, como tú bien dices. Yo trabajaba mis 8 horas o limpiando en sitios o en la cocina, en algún restaurante o llevando correspondencia. Trabajaba para poder pagarme los estudios, para poder pagarme estar allí, porque mis padres no me lo podían pagar. Entonces, y yo había elegido un camino donde yo quería estudiar con quien yo con quien sentía mi corazón, donde me guiaba. Y a mí me llevó a una escuela privada. Y la escuela privada valía dinero. Claro. Esto era así, entonces yo tenía que trabajar, tenía que llevar mis clases y luego
no solo, como yo digo, esos regalos que te llegan de la vida y la persona que hace una valoración, sino también tu esfuerzo. La misma escuela a mí me becó, me becó 2 años, ¿sabes? Por mi esfuerzo, por mi entusiasmo, pero sobre todo lo que valoraban mucho era eso también, la disposición para querer hacer las cosas, mi gran disciplina, que para mí es un don, para mí es un superpoder. Importantísimo. Es muy importante porque no es la rigidez, ¿no? No es la rigidez, no es la autoexigencia, es la disciplina, que también lidio con ella, también lidio con mi autoexigencia, ¿vale? Porque la autoexigencia y resistencia, entonces también lidio con ella. Pero a mí lo que me ha conectado, siempre lo que me ha tenido, digamos, en el eje central, es lo que es la meditación y la creatividad y la naturaleza. Esos son como 3 grandes pilares. Luego mi inquietud por conocer el mecanismo de lo humano, el descifrar nuestra propia naturaleza, me parecía como un mundo impresionante, ¿no? Eso de, Dios mío, ¿cómo funcionamos realmente? ¿Desde dónde estamos funcionando? Esta conexión que tenemos con la naturaleza, ¿no? Porque como dices tú, diferente, ¿no? A mí me gusta decir como que hay personas que se han desconectado de su propio ser y hay otros que hemos seguido conectados y hemos seguido alimentando, y en esa alimentación nos vamos encontrando en el camino con unos con otros, ¿no? Como ese encuentro que de pronto tenemos tú y yo. Fíjate qué hermoso, Javier. Yo que tú sabes que es eso, todo lo que yo tengo es del mundo de la meditación, la meditación a través de la creatividad, el conectarnos con la espiritualidad desde la conexión con la naturaleza, y nos encontramos en una reunión de empresarios en el networking. Fíjate qué hermosa la vibración. Claro, claro. Esa es la idea, ¿no? El ser capaz de detectar, de darte cuenta de que has encontrado a alguien que conecta contigo, da igual el sitio, da lo mismo. De alguna manera todo lo que estás diciendo, o sea, que yo llevo ya tiempo, yo creo que ya he entrado en la edad esa en la que te apetece empezar a recabar información y escribir tus memorias o algo parecido. Yo Hermoso. siempre, la verdad es que nos parecemos mucho más de lo que te crees, ¿no? De lo que puede parecer. Yo en realidad siempre he sido el loco de la familia, ¿no? Eso que tú estás diciendo de que no veías a nadie de tu familia meditando y tal, pues en mi caso yo estaba muy perdido con 15, 14, 15, 16 años, porque yo necesitaba encontrar algo y no sabía exactamente qué es lo que era. Yo siempre he sido muy científico, siempre me ha gustado basarme mucho en la ciencia. Estudio física porque me gusta, porque quiero comprender cómo funciona el universo y demás, pero sin embargo fui muy aficionado al tema ovni con 14, 15 años, buscando por ahí cosas, y de hecho con 16 me metí en unas clases de un yogi que se llamaba Maharishi Mahesh, que enseñaba levitación trascendental. Ay, madre. Que no tiene nada que ver con la ciencia, nada que ver con todo lo que... Pero porque yo estaba siempre buscando cosas, busqué, no sé, realizarme o buscar realización en la religión. Pues la religión que yo conocía era la cristiana, pues bueno, estudié, miré cosas, porque yo necesitaba encontrar eso que tardé mucho tiempo en encontrar, ¿no? Yo durante mi vida profesional ha dado muchos tumbos hasta el año 2001 que me establezco por mi cuenta. Todo lo anterior fueron distintos trabajos, también monté alguna empresa y tal, que algunas funcionaron durante un tiempo, luego las cerré. O sea que bueno, que he tenido una vida ajetreada, y luego he viajado muchísimo, que he tenido la grandísima suerte que por trabajo trabajé en una empresa italiana durante casi 5 años. Y estuve viviendo en Turín, básicamente viviendo allí, y además viviendo como un rico, porque yo era personal externo, a mí me pagaba otra empresa, pero mi cargo era importante y entonces la empresa decidía cuándo me tenía que ir, cuándo tenía que viajar y demás. Entonces me pagaban dietas, viajes, me pagaron un apartamento,
yo me fui a vivir con una chica que conocí allí, imagínate toda la pasta de dietas y de hoteles y de tal, pues me la metía yo en el bolsillo, ¿no? O sea que vivía, esa época fue muy chula. Y viajé por Europa, viajé bastante por Europa y luego pues estuve trabajando en Terra, bueno, que eso me permitió pues conocer prácticamente todo el continente americano, pues desde Vancouver hasta Santiago de Chile, parado por todas partes, ¿no? Y eso te enriquece muchísimo. Toda esa búsqueda, la espiritualidad yo la llevaba dentro. De hecho, yo creo que te comenté en una conversación que un amigo mío me dijo que yo ya estaba ascendido, que ya no me tenía que reencarnar más veces y tal, porque había conseguido mi nivel de ascensión ya perfecto. Digo, bueno, tío, no te pases. Y bueno, pues siempre ha estado ahí, siempre me he ofrecido a los demás, siempre me ha gustado mucho dar. Para mí es mucho más satisfactorio dar que recibir, y la espiritualidad ha estado ahí, ¿no? Siempre. Eso me ha permitido en estos últimos años conectar con gente afín, gente que no conocía de nada y que de repente, en mayor o menor grado de espiritualidad, están ahí y se saben que son diferentes a los demás. Y eso realmente me ha abierto mucho más los ojos, ¿no? Y la verdad es que, pues llegaba a este punto de mi vida, pues solo puedo decir que estoy en el mejor momento, espiritual y mental. Da igual los problemas que tenga, sí que hay una cosa muy importante, y además contigo será fenomenal hablarlo, y es el tema de que soy capaz de vivir sin culpa, soy capaz de vivir sin rencor, no tengo ningún resentimiento, y creo que eso me ha dado una fortaleza mental realmente importantísima, ¿no? Creo que no tengo miedo, lo he demostrado en innumerables ocasiones y sobre todo últimamente, sobre todo lo que está pasando, pues a los que se nos ocurre decir lo que estamos viendo, pues lo único que nos caen son bofetadas, pues bueno, lo he demostrado, ¿no? Que no tengo miedo. Y de hecho creo que esa forma de vivir debería abrirse mucho más a los demás, o sea, de darte cuenta de que de esa manera se puede vivir la vida mucho más intensamente, no tanta tele, tanto periódico, tanto mal rollo en general, que estar conectado, caminar descalzo, que digo yo, ¿no? Conéctate con la tierra, que es muy importante. ¿Qué te parece? Sí, pues me parece muy importante, sobre todo a esa alineación a la que tú has llegado de coherencia contigo, de decir, bueno, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso y es en la dirección en la que me muevo. Y ahora, ¿no? Que es lo que a mí me llega desde lo que tú estás compartiendo, ¿no? Que estás en un momento donde has conseguido esa firmeza que requiere el amor para poder caminar, digamos, por la autovía de la coherencia, ¿no? Que es desde tu verdad, desde tu percepción y desde los datos que tú vas recopilando. Y entonces eso ya es importante, eso nada más ya es importante. Lo que eso pueda repercutir en el mundo está en tu alrededor, en tu mundo más cercano y luego en los demás mundos, ¿no? En los demás círculos, pues es fabuloso o no, ahí no sabemos, pero yo pienso que la transformación comienza por uno mismo y comienza desde la coherencia y también desde un gran esfuerzo, Javier, porque la superación de miedos, de temores, de todo tipo de limitaciones, de incluso cosas que nos potencian, pero que nos potencian de una forma que al final no es productiva, porque nos potencian hacia un lugar, a lo mejor con demasiada rapidez, y no vemos que las consecuencias son después difíciles de asumir. Entonces hay que asumir algo, yo creo que es muy importante, el no estar en una nube rosa navegando, pensando que el camino de la transformación, cuando tú quieres entrar a una reeducación de ti mismo, ¿no? El desaprender cosas de ti para poder abrirte a algo nuevo, requiere de un esfuerzo por tu parte que es muy importante aceptar. Porque claro, de pronto vas a cambiar la dirección de algo
o de alguna situación, de algo que tú piensas y sientes y que llevas sintiéndolo y pensando toda la vida a lo mejor, o no sabes ni desde cuándo ni dónde viene ese pensamiento, no sabes ni siquiera por qué lo has estado haciendo. Y ahora vas a cambiar la dirección y eso requiere de un esfuerzo y de un valor que no es reconocido. No suele ser reconocido. ¿Tú crees que todo esto tiene que ver con el respeto a uno mismo? Que sí, claro, pero cuando a mí me viene ahí la pregunta de reflexión, ¿no? De acompañar de acompañar a las personas durante tantísimo tiempo. Y ver también mis propios errores, tanto en mí misma, ¿no? Mi error, que viene la gran sabiduría y aprende, con uno mismo, y también el error a lo mejor a la hora de acompañar, ¿no? Y decir, no, es que no puede ser desde este lugar, ¿no? Porque desde este lugar tú estás preocupándote de este otro y entonces ya hay un desequilibrio. Entonces, el respeto a uno mismo, la pregunta de reflexión que me viene es, ¿cuándo dejaste o abandonaste el respeto hacia ti mismo? ¿Cuándo es que sucedió eso? Porque hay un punto en la humanidad en que empezó a faltarse el respeto a lo que sentía su corazón. Empezó a faltar el respeto al mundo de los sensibles. Empezó a faltar el respeto hacia su intuición. Cuando nuestros ancestros se han movido siempre desde la intuición y desde el gran conocimiento que tenían del planeta que habitaban, porque no les quedaba otra. Tenían que saber cuándo iba a llover, tenían que intuir la lluvia, tenían que intuir los vientos, tenían que ser grandes conocedores del Pero medio. alguien inventó el dinero y apareció el materialismo y desapareció todo. Claro, pero fíjate, se inventó el dinero y con ello, al inventarse el dinero, aparecieron sombras que también eran importantes sanar. Porque esto es una evolución, Javier. Entonces, a la vida somos seres creadores, ¿no? Porque somos seres potencialmente creativos en todos los aspectos, los que nos gustan y los que no nos gustan. Pero somos grandes creadores. Entonces, alguien creó el dinero viendo la historia de que si la sal, que si las conchas, que si los trueques, que si no sé cuánto, dijo, esto hay que mejorarlo. Yo no dudo que surjan de una idea de gran mejora, pero que con la idea de la gran mejora también surgen las sombras. También se empiezan a ver y ahí la naturaleza de lo humano se empieza a desconectar de la pureza, se empieza a desconectar de algo y se conecta a otro algo. Y Sí, entonces, sí, es verdad, o sea, el hecho, a ver, yo llevo mucho tiempo diciéndolo, que creo que hay dos tipos de personas solamente. Las que viven por el servicio a ellos mismos y las que viven por el servicio a los demás, ¿no? La gran mayoría de la gente ha sido conquistada por el ego y al final viven por el servicio a ellos mismos, buscando determinados logros, éxitos, riqueza, pero como un objetivo, y tener eso como un objetivo al final es ego. Al final es ego, mientras que si tú te das, mientras que si tú te ofreces y estás en el servicio a los demás, en ayudar, la recompensa espiritual es muchísimo más grande. No generarás riqueza, ni te harás multimillonario, ni nada de eso. Yo, últimamente la verdad es que no sé por qué, pero a ver, yo una de las cuentas, una de las redes sociales que utilizo para temas de trabajo es Instagram, y últimamente me está lloviendo pues como vídeos de influencers que van con supercoches llenos de dinero, de billetes, y van repartiendo fajos de billetes a la gente por la calle, ¿no? ¿Sabes? Si me sigues te tengo una sorpresa, y le dan $5.000, ¿no?, a alguien por la calle y tal. mira. Sí, pero eso es, supongo que ganan tanta pasta que lo que hacen es invertir en publicidad. Pues claro, si lo ven millones de personas, dicen, pues yo a este tío lo tengo que seguir para que si me lo encuentro me suelte la guita, ¿no? O sea, entonces, bueno, pero eso es ego, o sea, yo lo veo, todo eso lo veo como ego, ¿no? No hay, sí que es verdad que alguno lo ha hecho, es decir, vamos a invertir en
limpiar plásticos en el mar de la China, por ejemplo, y eso ha habido un influencer que se ha gastado una auténtica fortuna de todo lo que ha ganado en limpiar de plásticos el mar de la China, que eso está muy bien, ¿no? Qué Pero bueno. eso sí es ofrecerse a los demás, sí es hacer un servicio a los demás. Pero lo demás, y cada vez más, o sea, ya no es solamente que los fenicios inventaran el dinero, es que los americanos han inventado las redes sociales y las redes sociales son caldo de cultivo para el ego, exclusivamente. Todo es ego, todo lo que se ve ahí es ego. Y entonces, conseguir salirte de eso, tener el suficiente entrenamiento mental para poder decir, bueno, yo no me queda más remedio que utilizarlo porque de alguna manera tengo que hacer marketing. Pues vale, las redes sociales están ahí, pero nunca, desde el principio, yo conozco Internet desde que nació, nunca he utilizado Internet como plataforma para enseñarme yo. ¿Sabes? Yo mi vida no la he contado nunca en las redes sociales. Entonces, creo que eso marca bastante la diferencia entre la personalidad de la mayoría de la gente y la personalidad de los que estamos en este lado de la balanza, ¿no? ¿Qué te parece? A mí me viene, ¿no? Escuchándote me viene que más como que salir es dejar que no entre, ¿no? Mira, yo decidí no tener redes sociales por un tema, me vino un tema de intuición total. Me dijo, este no es el camino ahora mismo, ¿no? Y yo cerré todas las redes hace, pues ahora ya más de 2 años que cerré las redes. Y lo único que tengo es mi canal de Telegram, porque me parece que es como menos ruidoso tener un canal. Lo pondremos por aquí para que lo Tener vean. el canal de Telegram para eso, ¿no? El sendero de armas creativas, ¿no? Quien quiera estar conectado ahí, y el canal de iVoox, ¿sí? Eso es lo que yo utilizo, donde ahí cuelgo, pues eso, los pensamientos que a lo mejor a mí me vienen, o lo que puedo, que creo que lo comparto, aquello que puede ayudar, ¿no? Que creo que puede alguna persona conectarse y de alguna manera le puede servir en su desarrollo personal o espiritual. Y luego empecé hace poquito con el canal de YouTube, colgando shorts, y que en algún momento iniciaré pues ofreciendo también como algún servicio, porque al fin y al cabo es lo que tú dices, es estar al servicio planetario, ¿sí? Al servicio del bien común, al servicio de una conciencia amorosa. Entonces, permitir que no entre, ¿no? Esto no entra en mí. Entonces, como tú puedes estar en las redes, en Instagram, en esto. Ahora, tú tienes como que poner esa protección que yo llamo autocuidado, que es no dejar que la red entre en ti. No sé si se entiende, ¿no? Pero es como que tú eres el dueño de tu tiempo, tú tienes muy claro para qué tienes esa red, qué estás ofreciendo en esa red, y tú tienes intencionado desde tu corazón que es una herramienta y que la vas a usar para el bien común, pero no permitir que la red entre en ti, ¿no? Sí. Que es lo que te puede pasar, pues que llega un momento en que ya la red entra en ti y es como si fuera un parásito, que no puedes estar sin ella, se crea una adicción a estar por estar metidos en las redes haciendo esto nada más. Pero ¿qué te está aportando eso? Eso te está aportando básicamente nada, es una anestesia. Es un tipo de anestesia que te aleja de estar escuchándote a ti y cuál es realmente tu necesidad. Sí, pero ahí hay un componente de drogadicción importante, ¿eh? Porque las redes sociales generan serotonina, ¿no? Es Claro, la que te hace sentir bien y demás, ¿no? Porque, bueno, te escapas de la realidad y estás viendo la vida de otras personas. sí, Es muy difícil de controlar. sí, Eso sí. me llama mucho la atención también en el tema de que nos parecemos. Por ello mi canal de Telegram, que es muy chiquitito, todo lo que publico lo hago en vías de hacer pensar a la gente. Sí. O sea, no dar mi opinión en sí, a veces sí, pero en general lo que hago es poner contenido que llame la atención para que la gente piense. O sea, que digas, el que lo vea, pues mira, pues ¿por qué este tío me está diciendo que no vea la tele? Pues te pongo algunos Claro. ejemplos pues por ejemplo con el tema de ahora de
que todos los veranos la gente se sorprende de que hace calor, ¿no? Pues es que esto es verano, en verano hace calor, pues el cambio climático, pues nos lo están metiendo por supositorio, por todas partes. ¿Qué te hago ver? Pues que un mapa de color rojo no cambia la temperatura. Claro. Claro, entonces piensa, o sea, desarrolla tu propia manera de pensar. No hagas que los demás te digan lo que tienes que pensar. Piensa tú, eso es lo que yo intento, vaya. Claro, yo por ejemplo me conecté con un grupo de personas que crearon Adolescencia Libre de Móviles. Me conecté con eso y que están haciendo un movimiento muy, muy bonito porque realmente han creado un movimiento educativo. No han creado una historia de que ellos no son anti-redes, ¿no? Y yo me conecto mucho con ellos. A mí las redes me parecen fabulosas, pero como no ha habido una educación previa para poder manejar todo eso, sino que ha ido como una ola, se te ha venido encima y ahora aquí cada uno se lo tiene que gestionar. Entonces esto es un poco lo de siempre, como Tomás Moro creo que decía, ¿no? En su libro Utopía, creo que él decía como que las cosas se hacen al revés, ¿no? Es como que primero le das al pueblo la cosa y luego quieres que el pueblo aprenda con la cosa ya encima, ¿no? Venía a decir él, bueno, las palabras de Tomás Moro muchísimo más, evidentemente muchísimo más. Sí, no, pero el concepto es ese. Pero es ¿no? Y entonces seguimos haciendo lo mismo. Correcto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que está bueno porque ahora se crean como esos movimientos de personas conscientes y personas al servicio planetario que como que están enfocadas en esto, ¿no? Como que dicen, no, señoras y señores, nosotros no queremos quitar las redes, lo que queremos es ofrecer una educación para que la adolescencia esté libre de eso. Y esa libertad es un poco la que venimos hablando de no permitir que el sistema entre en ti. La abuela Margarita la abuela Margarita y otra abuela, también de estas muy chamanas, muy ancestrales, muy conectadas con la memoria ancestral, decían, ¿no? Yo no puedo salirme del sistema, pero sí puedo hacer que el sistema no entre en mí. Y entonces decían lo que no dejaba que entraran en ella, ¿no? Y decían, bueno, pues contaban marcas, que ahora no voy a comentar en este vídeo, pero contaban marcas, no permitía que esas marcas de alimentos entraran en ellas, ni de bebidas entraran en ellas, y no dejaba que, por ejemplo, las redes sociales entraran en ellas. Claro. Entonces, por eso digo que en la mayoría de las ocasiones es mirarte qué tú puedes hacer desde ti, más que mirar qué tú puedes hacer con la cosa. ¿No? Porque desde ahí como que el camino comienza, es como que te empiezan a aparecer las herramientas, las personas, las oportunidades te empiezan a aparecer de una forma muy liviana. Y luego ya sabemos, Javier, hay experiencias de la vida que son inevitables. Si te tiene que venir una tromba, te va a venir. Y lo mejor es estar preparado. Yo lo digo, mejor que te pille preparada. Por ejemplo, en mi naturaleza, yo soy una persona como muy entusiasta, tengo una naturaleza intensa, vive muy desde el mundo de la sensibilidad y desde la tierra y de todo lo que yo me acuerdo de pequeña de llorar cuando veía, mi padre ponía el telediario y veía los bosques ardiendo. Entonces, yo dejé de ver la televisión ya hace más de 25 años. O sea, más de la mitad de mi vida ya. Yo dejé de verla 25, 26 años hace que yo no veo la televisión. Yo no tanto, pero también. Se acabó en mi vida. O sea, yo... 12 o 13 años. Se acabó la televisión en mi vida. Y era mucho de leer el periódico. El periódico no hace tanto tiempo que lo dejé de leer, porque lo dejé de leer hará unos 18 o 19 años. Pero dejé de leerlo. Pero yo era de la que me leía el periódico un día sí, un día no. Me gustaba eso de salir, me leía mi periódico, me tomaba mi infusión, luego me hacía mi meditación. Sí. Pero luego vi que también el periódico había que hacer como una selección como muy crucial, como muy detallada para poder leer verdaderamente un artículo importante. Entonces, ¿qué me trajo a mí, por ejemplo, Internet? A mí me trajo que yo podía leer lo que yo quería, al escritor que yo quería, a la escritora que yo quería, ¿no? Entonces, a mí me trajo ese beneficio, el conectarme con eso, no, es que para yo leer a esta persona, si yo quiero leer a Arnold Stern, yo no tengo que agarrar y tragarme el periódico entero de Francia y traducirlo, porque yo no sé francés.
Entonces, no me tengo que tragar el periódico entero, es que puedo leer. Entonces, a mí me trajo el conocimiento, ¿no? El conectarme a Internet, a mí me trajo eso, que era muy importante. Sí, encontrar otras vías de información. Eso es, eso era muy importante. Y Entonces, puedes estar, yo he estado durante pues, un periodo muy largo de 2020 accediendo a información de la prensa hindú, por ejemplo. ay, sí, es verdad que tú me lo dijiste, que Sí, estabas leyendo la prensa hindú. porque lo que encontraba en Europa, Qué bueno, en curiosísimo. España, en Europa, en Estados Unidos, pues la verdad es que estaba tan manipulado que yo tengo que encontrar información en otro lado. Afortunadamente hablo inglés, pues bueno, la prensa hindú pues me abrió un poco los ojos porque ellos estaban contando lo que desde allí estaban viendo en Claro. otras partes, no tenían ningún sesgo, no había nada político ni ninguna influencia mediática en ese sentido. Entonces, Internet, Internet es la bomba, o sea, el hecho de poder acceder a prácticamente el conocimiento humano en su totalidad es fantástico. Ahora, bien dices que hay que dejar entrar lo que tú quieras y no dejar entrar lo que no quieres, ¿no? Claro, Pero ¿qué pasa con la gran mayoría de la gente? Que la gente no se informa. La gente lo que quiere es validar lo que ellos piensan. O sea, si yo pienso de tal manera, sí, lo que quiero es leer en algún sitio que hay otra gente que piensa como yo. claro. No me importa absolutamente nada lo que piensen los que no piensan como yo. No me importa. Es la defensa o sea, date cuenta, Javier, que es la defensa de mi verdad. ¿Y cuál es la verdad? Claro, Por eso digo que es un camino que realmente es un esfuerzo y que requiere, o sea, requiere de un compromiso con uno y requiere de verdad de superar, sobre todo, tantas limitaciones mentales, de las resistencias, los miedos. O sea que, claro, es como defender tu verdad a tope, porque si sueltas tu verdad, ¿ahora qué pasa? Entonces, esa ambigüedad, ese estado de no saber, es al que la persona teme y entonces necesita ese arropo. Luego se vendió mucho yo me acuerdo que hubo una época en la que se vendió mucho como que por ejemplo, con el tema de la meditación, como que se vendía mucho como, ay, sí, como que era lo mejor, que era, bueno, sí, y puede ser lo mejor o no para el que se conecte, ¿vale? Pero requiere de un esfuerzo al que tú te tienes que entrenar, ¿no? Esto no es, yo llego, me siento y medito. Hay personas que a lo mejor sí lo hacen, pero requiere de un esfuerzo. Y era como, todo era como si fuera, como yo digo, esa cosa romántica, esa cosa pseudo romántica, ¿vale? Que, claro, de alguna forma embaucaba a la mente, embaucaba a ese ego distorsionado, porque al fin y al cabo el ego ha de estar, ha de existir, es importante, pero hay que educarlo. claro. Hay que, hay que alinearse con ese ego, porque si no estás en el mundo de la distorsión. Y en el mundo de la distorsión estás completamente vendido, estás totalmente conectado al consumo externo de cualquier cosa, ¿eh? Porque es cualquier cosa que te vendan, de cualquier tipo. Entonces, no, uno como que tiene que aprender, reaprender, desaprender cosas y aprender algo nuevo, y eso Claro. requiere de un esfuerzo. Entonces, Tenemos que hablar de meditación porque yo no sé, la verdad es que lo he intentado 1000 veces, pero me acabo durmiendo siempre. Así que ya hablaremos tú y yo y me das un cursillo de meditación sí, sí, vamos a hacer eso. porque sí que me gustaría, conozco gente que lo hace y además con una facilidad y tal, y digo yo, pues yo necesito aprender para meditar. Si pienso mucho, me concentro y hago muchas cosas con la cabeza, ¿no? Con la mente, pero meditar no me sale. Qué bueno. Sí, sí que lo haremos, porque hay que encontrar como el camino que se conecta a tu modo, a tu expresión original de ese estado de meditación, porque el estado de meditación es algo original del ser. Y claro, se le van poniendo cosas encima y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando quieres volver a ese estado original es como que parece que nunca has vivido ahí. No, Fíjate nunca he que estado ahí, pero dicen, te tienes que concentrar en la respiración.
Yo me concentro en la respiración y como tengo el tabique desviado, empiezo a darme cuenta de que me entra menos aire por un agujero que por el otro, por aquí ronco y por este no, entonces me despisto completamente y acabo pensando en un montón de cosas. Además, a mí me cuesta muchísimo poner la mente en blanco. O sea, hay un cómico que habla de la diferencia del cerebro del hombre y la mujer, y hace referencia a una cosa que dice que tenemos los hombres, que es la nothing box, la caja de la nada, ¿no? Que es verdad, o sea, realmente los tíos somos capaces de ponernos delante de la tele y no estar viéndola, y hacer zapping en 700 canales y no estar viendo nada, y te preguntan, ¿pero qué haces? Nada, y es verdad, no estamos haciendo nada. Pues a mí esa parte me cuesta mucho, poner la mente en blanco, me cuesta mucho, pues siempre, yo creo que ya por bueno, la trayectoria de estos últimos 10, 11 años en mi vida, pues me ha obligado a estar en un modo permanente de supervivencia, y mentalmente pues te acostumbras a estar ideando, creando, dándole vueltas a un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que me vendrá bien, que me des unos azotes y me enseñes a meditar. Te daremos unos abrazos mejor. Mejor, me gusta más. Claro. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio. Sí. Y que nos cuentes a todos un poco de lo que ha pasado con tu última trayectoria. Sí. Tenías un negocio y también dedicado al mindfulness y al bienestar personal y demás, y ahora te has dado cuenta, ahora me cuentas por qué, te has dado cuenta que la creatividad es una herramienta muy poderosa y que se puede trabajar mucho con ella. Pues desarróllamelo tú, que tú te lo sabes y yo lo sé menos. Mira, él venía pues eso, ¿no? Con una trayectoria de más de 20 años acompañando a personas, a esa conexión con el corazón, con el mundo más espiritual, con el mundo más sensible, y eso se fue desarrollando y ya fui acompañando como coach de vida, más que como guía desde la guía que yo hacía de meditación o terapeuta desde la meditación, como cada uno quiera llamarlo, ¿no? Porque tiene como diferentes aspectos eso. Pero yo siempre he tenido el estudio de pintura. Siempre he tenido mi estudio de pintura, que yo siempre he dicho que es mi laboratorio de creatividad. Donde yo ahí es donde creo mis propias exposiciones, que son pinturas canalizadas, y donde también pues canalizaba esas creaciones que luego compartía con las personas para poder acompañarlas, ¿no? En formas de programas de transformación o seminarios, todo esto, ¿no? Ahora, en estos últimos 2 años ya como que sentí, ahí empecé a vivir como una serie de experiencias, sobre todo físicas, Javier, donde a mí el cuerpo me decía que había un agotamiento extremo, ¿vale? Había un agotamiento de estar ahí acompañando, sobre todo estuve mucho trabajando lo que es el entrenar la mentalidad, ¿no? Lo que se llama la mentalidad adecuada, el tener una mentalidad que te hace más estar conectado contigo mismo, ¿no? Y estar en un enfoque como mucho más abierto o práctico o resolutivo. Entonces me enfoqué mucho en eso en los últimos años. ¿Qué pasa? Que dejé un poco de lado toda la parte que estaba conectada más profundamente con la meditación. Digo al público, yo seguí haciéndolo, pero digo de cara a todos los alumnos, las personas que se iban acercando. Entonces, claro, dejé un poco más como solo para mí toda la parte de creatividad, toda la parte de la meditación. Yo seguía en el mundo de lo sensible, trabajando mucho con lo energético, pero al exterior estaba en ese entrenamiento como coach, que llegó un momento en que, claro, que físicamente ya llegó un momento en que ya no podía más. O sea, yo decía, llega un momento en que estás esforzando la máquina. Y siempre con la historia de, no, pero es que esta persona, y no sabía decir que no. Perdona,
Sí, Es posible, te lo digo porque desde mi propia experiencia yo me di cuenta de una cosa en el año 2009 y te pregunto a ti si ese cansancio podría tener que ver por no liberarte del estrés o de los problemas de los demás. mira, más que liberarme de lo que traían los demás, ¿vale? Posiblemente era el estrés de poder querer atender a la persona, querer atender a la cantidad de personas que venían. Y la historia de no saber gestionar el poder decirle a la persona, bueno, es que hasta dentro de 2 meses no te puedo ver, porque no tengo hueco. Y luego entró en mi vida en el 2019, viene mi hija. Yo me hago mamá, ya no es lo mismo. No. Ahí es donde empieza realmente, porque yo, además, una lactancia a demanda, ¿no? 3 años de lactancia con ella, procurando una crianza respetuosa, involucrada en esto como mamá, pero también lidiando con mi trabajo, ¿no? Pasando todo lo que se pasa como, bueno, esa mamá, todo ese proceso, y se unió todo eso, se unió que yo tenía la empresa, se unió con yo soy mamá, y claro, ¿qué pasa? Que los tiempos no eran iguales. Yo quería dedicarle el tiempo a mi hija y a la vez no quería soltar el poder estar ayudando a los demás porque llevaba muchos años haciéndolo. Entonces ahí mi error, que tenía que empezar a soltar y no soltaba donde tenía que soltar. Entonces yo digo que la vida te trae lo que te tiene que traer. Dice, bueno, pues tú no sueltas, pues ya verás cómo vas a soltar ahora. Y entonces a mí, ¿qué me trajo? A mí primero me trajo una bronquitis enorme, que yo no había tenido nunca me había repercutido nada en el cuerpo físico, y de pronto me trajo una bronquitis enorme que me hizo parar sí o sí. Y en ese parón, ahí es donde reflexioné y es donde me venía en el corazón que me decía, Verónica, así no. Así no. Y me venía, retoma el origen. Yo no sabía entonces qué me decía, digo, pero si yo siempre he estado al servicio, siempre he estado en el propósito de vida, en acompañar a los demás, en mi conexión con la naturaleza. No. No, retorna al origen. Por eso yo digo muchas veces, cuando te viene una palabra, cuando te viene una frase que tú no sabes de dónde viene, apúntala. Apúntala, porque eso va a tener un significado que va a ser más importante que cualquier cosa que hagas. Entonces yo empecé a apuntar y empecé a soltar. De manera natural empecé a soltar y empecé a ver mi error. Dije, me he equivocado. Y empecé a notar mi estrés, Javier. Me sonrío, perdona, porque si moviese la cámara y enseñara lo que hay por aquí por la mesa, verías decenas de papelitos con un montón de cosas apuntadas. Claro, porque es genial, porque hace así. Pero tú fíjate qué importante fue para mí y que lo he visto en muchas personas, cuando de pronto eres consciente de tu estrés. Claro, yo una persona feliz haciendo lo que hago, comprometida, me sentía plena, no estaba notando el estrés, no estaba cuidando eso. Y de pronto veo ese estrés, digo, wow. Entonces empiezo a soltar despacito, empiezo a soltar, hay cosas que suelto más bruscamente porque no me queda otra, las tengo que soltar de esa manera, asumo la brusquedad de eso, pero a medida que iba soltando, me iba notando más liberada y iba viendo mi error desde el principio de no haber ido equilibrando, de no haber ido soltando, de no haber ido gestionando. Fíjate, estoy diciendo una persona, yo meditando, que es mi forma de vida. Yo me levanto por la mañana y medito. Yo siempre digo, aunque sea un minuto, ¿no? Yo ahora, en mis historias de Telegram, que es donde yo voy compartiendo con la comunidad, en mi historia de Telegram, yo me levanto por la mañana, hago aquí mi cosa y a veces que me levanto un poquito antes, después, pero salgo y esa meditación de un minutito de conectar, nada más, la primera del día. Y luego ya durante el día, pues, hago mis otras meditaciones. Fíjate, y se coló el estrés. Pues imagínate para una persona
que no está teniendo una herramienta o que no está siendo consciente de lo que le pasa. Por eso te digo que es un gran esfuerzo y que a veces no nos damos cuenta, porque estamos haciendo algo que nos gusta muchísimo, que verdaderamente amamos, pero estamos provocando un estrés sobre ello, porque hay como que ver otras cosas de nosotros, que es lo que yo te digo. A mí ahí se me coló la autoexigencia, Javier. Sí, yo te comprendo perfectamente. Estamos, muchas veces la rueda de la vida no nos deja ni siquiera pensar en nosotros mismos. Puede que estés haciendo algo que te guste, como es tu caso y el mío, pero mucha gente no está haciendo lo que le gusta, pero la rueda de la vida no les deja salir, ¿no? Claro. Y mira, Pero hay que respirarlo, Javier. claro, Estás haciendo lo que te gusta y hay que respirarlo. claro. Tranquilo, ¿no? Como, wow, ¿qué pasa ahí, no? Una frase que yo suelo decir, que me gusta mucho, Sí. o sea, no la frase en sí, sino el hecho en sí. Y es que yo procuro no decir nunca que no cuando alguien quiere verme. ¿Sabes? Si me llama un amigo, una amiga, oye, ¿te apetece dar una vuelta? Sí. Oye, ¿te apetece cenar? Sí. Oye, ¿te apetece? Sí. O sea, siempre por muchas cosas que tengas pendientes por hacer, ese contacto personal, evidentemente, mi vida no tiene que ver con la tuya, yo estoy solo, llevo muchos años solo, no tengo familia, no cuido niños, ni siquiera tengo mascotas, porque creo que no me daría tiempo, además, con todas las leyes nuevas que han salido, que tener un perro es como tener un hijo, peor, pues que tienes que hacer hasta cursillos para tener un perro. Y bueno, pues al final no tengo mascotas ni tengo familia, y el contacto personal a mí me gusta, yo disfruto de mi soledad, pero el contacto personal me gusta. Entonces, claro, cuando surge la oportunidad, incluso teniéndome que marchar lejos, ¿sabes? Si yo vivo a 1 hora de Madrid y alguien me dice, ¿te apetece bajar a comer? Sí. Y me organizo, me salgo 1 hora y media antes y me voy y paso la tarde con esa persona. ¿Sabes? Porque si no te dedicas tiempo a ti, al final la rueda de la vida contamina tanto que pasa lo que tú estás diciendo, ¿no? Que al final el estrés, y el estrés provoca enfermedades. Esto es, vamos, yo creo que la gran mayoría de las cosas que nos pasan es por estrés. Bueno, y es que, bueno, las provocas, ¿no? Pero aunque no las provocas, si a ti tú te pones malo, pero encima estás estresado, evidentemente mejora, no lo va a mejorar si estás estresado. Eso es así. Entonces, claro, a mí me hizo ese retoma el origen y con el que yo he estado meditando todo el tiempo, a mí me hizo como eso, vuelve al origen, la creatividad, la meditación y la naturaleza. Desde lo sencillo, Javier. Digo, claro, es que he sacado esto de mi vida, sí, lo seguía haciendo, pero lo seguía haciendo en mis ratos libres. He sacado esto, digamos, de afuera, que yo antes lo hacía afuera, era como tenía el grupo de meditación, o hacía estos programas, que hacía los programas de meditación y creatividad para las personas que querían conectar más profundamente. Bueno, en todo el proceso ese, también escribí 2 libros, publiqué los libros, hice seminario de los libros. O sea, era como todo, hacer cosas que te gustan y que... Pero claro, que no. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora ya con todo este camino, ¿no? Como ahora ya como escritora, como terapeuta original en esencia Triunidad, ¿no? Que es la terapeuta floral, la que está conectada con la naturaleza. Con todo este proceso como facilitadora creativa. Ahora sí, ahora hace poco que recién comencé el camino, otra vez, no comencé, sino como que retomé, ¿no? Retomé ese camino estando al servicio planetario, ¿no? Y también comunitario, con la comunidad, para poder ofrecer mi servicio a aquellas personas que de alguna forma le puede conectar en su camino de vida. Entonces, la creatividad, para mí, además, lo he dicho muchas veces, la persona que me conozca, que haya hecho cosas conmigo, que haya estado en actividades conmigo, me lo habrá escuchado muchas veces. Yo siempre he dicho, la creatividad, mi laboratorio creativo es el motor. Pero fíjate que yo lo decía, el laboratorio creativo es el motor. Sí, es el motor, sin embargo, ese motor hace tiempo que no le estás dedicando tu foco. Entonces el motor se apaga y si se apaga el motor, se acaba. Entonces, desde la creatividad, que la creatividad es el modo de expresión
libre de tu alma, desde el mundo de lo sensible, desde ahí. Entonces, desde ese lugar también retomar pues todo el camino, ¿no? Y la verdad es que puedo decir que me siento muy satisfecha de estos 2 últimos años, que han sido 2 años de una reflexión muy profunda. De ir a mis maestros y a mis maestras, ¿no? Como me fui con mi maestra y con mi amiga Eulalia, que me fui a los Pirineos, a un retiro de conexión con la naturaleza, de canalización a través del dibujo, con mi maestra, ¿no? María Galindo, que ella fue la que me enseñó a ser guardiana del fuego, ¿no? De la conexión con el fuego de la tierra y estar en ese servicio planetario. Entonces, de ir a hacer esa conexión, ¿no? Del maestro Tiu, ¿no? Que es maestro en Tai Chi, en Qigong, y bueno, es lo mismo Tai Chi que Qigong, lo que pasa es que se escriben, se dicen. Pero de todo esto también hice el retiro con él y también como, wow, claro, espera, que si tú estás haciendo lo que te gusta, que está genial, pero no estás en tu autocuidado, al final de alguna forma tú vas a caer. Porque tú, claro, no estás canalizando. Mi gato ha salido disparado porque el perro del vecino le ha dado los buenos días. Me encanta esos momentos, ¿no? También, ¿no? Te hace eso la vida. Sí, tú vas haciendo lo que te gusta, voy paseando por aquí por el jardín, pero de pronto me olvido que el perro del vecino está ahí, ¿no? Voy caminando por mi jardín, pero viene algo y ¡pa! Y no, salpitando, como hace el gato. Guau, me quito de aquí y me autoprotejo y me autocuido, que se me cae encima, ¿sabes? La vida misma, Javier. Entonces ahí es donde yo vuelvo, de alguna manera retomo la creatividad desde un lugar diferente para mí, porque es desde un lugar más consciente, desde un lugar más hermoso, más pleno para mí. Y desde ahí me pongo otra vez al servicio planetario, no porque he seguido, ¿no? Haciendo poquito, pero como yo digo, yo conmigo y el planeta, ¿no? Y aquí en mi poquito de jardín. Sí, Pero entiendo. sobre todo al servicio comunitario, ¿no? Al servicio del bien común, me pongo otra vez en ese retorno a la escucha directa al corazón, desde la creatividad, desde la meditación y desde la naturaleza, desde ese lugar. Tú dices que la creatividad es una herramienta de autoconocimiento y ahora lo entiendo perfectamente. Totalmente. Claro. Totalmente. La creatividad es una de las herramientas que para mí fundamental, es la de autoconocimiento. Yo ni siquiera lo había pensado, porque como llevo toda la vida dedicado Sí. a la creatividad, tanto, fíjate que además he tenido que tomar la decisión últimamente de separar completamente las dos ramas de mis publicaciones, de mi negocio y demás. Pues por una parte todo lo que es fotografía creativa, videoarte y temas artísticos, y por la otra todo lo que es la parte más comercial, ¿no? La producción de vídeo corporativo, claro, y demás, ¿no? Pero separarlo completamente, porque al final, como se parecen, acaban entremezclándose y demás, ¿no? Entonces, no te acabas de dar cuenta, porque estás utilizando la creatividad toda la vida, que la creatividad te permite conocerte mejor, es verdad. Sí. Que cuando tú ves que la creatividad es una herramienta de autoconocimiento muy potente, ¿vale? Es como todo un redescubrimiento, porque claro, como te ayuda a conectarte con tu interior, si tú te involucras en ese proceso, tú te involucras en un proceso creativo que te va a hacer conectar con tu interior, ¿con qué vas a conectar? Pues vas a conectar con esa parte de ti que a lo mejor no estabas escuchando, que a lo mejor no le estabas prestando atención. Ahí es donde yo activo en las personas cuando vienen a los talleres, es donde yo le digo, aquí es donde tienes que conectar el Mindful Art creativo disruptivo, ¿no? Pero contigo mismo, es como, ábrete a poner la atención plena en algo que hay en ti que va a romper tus propias normas, ¿no? Es como que va a romper lo que pensabas de ti,
Sí, que me ha pasado así de veces. Claro, yo me imagino que de alguna manera también enseñarás o tendrás que esforzarte en superar las vergüenzas de los demás, ¿no? Porque muchas veces esa expresividad, ese ser creativo, Sí, muchas veces da vergüenza, ¿no? Y me imagino que habrá una parte en la que digas, bueno, pero da igual, ¿no? O sea, tú haz lo que el cuerpo te pida, ¿no? Y no y olvídate de lo que piensan los demás. claro, ¿qué pasa? Que la persona, tú date cuenta, cuando la persona viene al taller de creatividad, yo le digo a la persona, aquí no vienes a aprender a dibujar, porque no vienes a eso, vienes a permitir que tu alma se exprese a través de lo que yo en el taller te ofrezco o a través de lo que hay aquí, que pueden ser colores, que, mira, hicimos un taller que era conecta con tus raíces más profundas y sánalas a través de la creatividad. Entonces yo tenía aquí raíces que agarré porque talaron unos árboles indebidamente y entonces yo agarré las raíces y las traje aquí a casa, las limpié, hice mi meditación honrando a esos árboles, bueno, todo ese proceso que para mí es importante de conexión. Y entonces le di las raíces. Bueno, ahí pasó de todo. Pero claro, tenían que limpiar las raíces, luego tenían que pintarla, le pusieron lo que fueron encontrando. Hojas, piedrecitas, brillantitos, le fueron poniendo y fueron conectando de una forma muy profunda. Y aquí algunos lloraban. Es que, bueno, es que me he conectado con mi madre, es que me he conectado con mi abuelo, es que me he conectado conmigo y me he dado cuenta que no estaba conectada. Entonces yo le digo a la persona, aquí no vienes a aprender a dibujar, eso es otro tipo de taller, aquí vienes a conectar contigo, a conectar con la naturaleza. Y es tu ritmo, la persona que viene, Javi, taller de creatividad, yo no sé pintar, yo no sé dibujar. Digo, bueno, yo no te he pedido nada de eso. Yo te doy una hoja en blanco, yo tengo unas normas en el taller. No puedes juzgar el dibujo de nadie, no puedes tener una opinión sobre el dibujo de nadie y nadie puede pintar la hoja de nadie sin permiso, porque la hoja es tu cuerpo, es tu vida, es tu historia. Entonces nadie puede agarrar con su lápiz y meterse en tu hoja. Aquí estás estableciendo que yo tengo un artículo en el blog que es la hoja en blanco y habla de la importancia de la hoja en blanco, de tú qué permites. Yo, por ejemplo, mi hija, claro, mi hija lo ve desde pequeña, mi hija coge acuarelas desde que tiene 1 año, pero es como lo que yo digo, los niños lo que ven en casa, ella en casa siempre ha estado viendo que si las pinturas, el caballete, que si una cosa, que si otra, y a mí dibujando, pero libremente. Yo, por ejemplo, a ella, cuando hay algún amigo que se acerque y le va a pintar en el papel, le dice, no se pinta en el papel de nadie, solo puedes pintar en el tuyo. Y luego, claro, ella lo tiene desde pequeña, porque ha venido cuando yo he dado los talleres para los niños, para reforzar la autoestima de los niños, para reforzar sus valores, para que ellos estén respirando la calma. Mira, cuando vienen aquí los niños, me hace un montón de gracia. Vienen a lo mejor, ¿no? Los niños y las niñas. Y yo les digo a las niñas, digo, vamos a ver, los niños. Digo, ¿cómo venimos hoy? Yo los veo que vienen como si fueran un torbellino. Entonces ese día, lápiz y folio. ¿Por qué? Porque necesitan soltar. Entonces como así. Claro. Ahora, hay días que vienen como más así. Verónica, no sé qué. Entonces les saco los acrílicos, les saco las acuarelas y entonces ellos como que entran en otra historia de expresión. Y ahora me dicen, Verónica, ¿qué dibujo? Y yo le digo, dice, ¿yo qué pinto hoy? Y digo, yo qué sé, dímelo tú. Es que no sé, y digo, pues pinta eso. Pinta eso que sientes, que no sabes. Pues no sabes y me dicen algunos, claro, se rebelan contra ellos mismos pues entonces hago esto. Y me hace así una raya de un color del primero. Y le digo, maravilla. Digo, pues ahora sigue a ver esa raya donde te lleva. No me acuerdo si nos lo hacían cuando estábamos alborotados o no, pero sí recuerdo que siendo muy pequeño en el colegio, sí nos ponían a pintar con 4 o 5 años, Claro. porque, a verlo, no se va al colegio con 1 año o con 10 meses, ¿no? Se va al colegio con 4 años, por lo menos.
por lo menos que sepas que tú eres tú, no, pues eso, con 4 o 5 años sí que recuerdo que en el colegio nos ponían a pintar. Lo que no soy capaz de identificar es si era porque estábamos alborotados o no, Pero, claro, date cuenta, Javier, que ahora mismo hay personas que como trabajan, padre y madre, sí, hay niños con 4 meses en guardería, hay niños, entonces desde una edad muy temprana están entrando a espacios donde eso es para ellos lo social, están entrando a esa historia, ¿no? Y ahora con 3 años, pues ya entran a coles, ¿no? Pero ya tú también es como que eligen, ¿no? pero es que con 3 años tú no tienes conciencia de ti mismo. Claro, bueno, pero entras a espacio, entras a lo social, a lo que tú le llamas lo social, entran esos 3 años, entonces se dibuja mucho y se pinta mucho, según también la escuela en a la que tú, Sí. por la que tú has apuntado a tu hijo, pero ese es otro tema. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la creatividad saca de pronto eso de, es que no sé, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? Porque es muy importante estar aburrido, Javier. El aburrimiento y la creatividad son muy buenos amigos, ¿sí? Entonces, es como dejar que tu alma se exprese y que tú veas lo que verdaderamente está en ese modo de expresión, esa forma de expresión. Tú ya estás viendo el mundo sensible, tú ya estás conectando con tu cuerpo energético, estás conectando con tu alma y la estás viendo a través de los colores, a través de tu expresión, ¿no? Yo que soy, bueno, para mí es que era un gran maestro, Arnold Estel, que ha fallecido hace poco, ha fallecido con 100 años y que ha dejado un legado impresionante sobre la formulación, ¿no? El espacio que él creó para eso, para la expresión, y que él creó la formulación. Y bueno, para mí ese hombre, bueno, que ha sido un gran maestro, y la verdad es que he sentido mucho su muerte, muy agradecida, porque es que ha estado 100 años ese hombre viviendo y ha dejado mucho, pero bueno, no deja de ser una persona que para mí ha sido muy importante, porque para mí Arnold Estes en este caso fue como yo tenía esa forma de expreso lo que mi alma está sintiendo a través de mi pintura, y esta es mi expresión no es una técnica concreta, es expresión, es la creatividad. Y entonces en el camino me encontré con un libro de Arnold Estes. Y fue como esa conexión que tienes de, wow, pero por favor, es que este hombre habla, me está leyendo, este hombre que me tiene una cámara puesta en mi casa, ¿sabes? Y entonces es muy bonito, ¿no? Y aprendí muchas cosas con él, la verdad que fue fabuloso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando vienen al taller la persona viene con eso que tú dices, la vergüenza. Pero aquí tú dices, ¿pero vergüenza a qué? ¿A que tu alma se exprese? Aquí nadie puede hablar de tu dibujo. Aquí esto cuando dice, ¿te gusta? No lo sé, dímelo tú. Porque a quien te tiene que gustar es a ti. Tú te tienes que gustar a ti mismo. Y eso es tu alma. Yo no soy nadie para opinar de si me gusta o no me gusta. Yo te puedo decir maravilla. Yo te puedo decir que profundices. Yo te puedo decir continúa, observa, déjate implicarte más en lo que estás haciendo. Pero yo no puedo tener una opinión sobre eso. Me gusta o no me gusta. Porque esto no se trata de si me gusta un Van Gogh o me gusta un Kandinsky. Es que no se trata de eso. Es que estamos hablando del respeto, del amor propio, del respeto a uno mismo, de la escucha al corazón, del respeto por los ritmos, del autocuidado, la valoración, de todo eso, pero con uno mismo. Entonces, ¿cómo opino yo sobre tu alma, Javier? Claro. O sea, no me siento con el derecho de hacerlo. Entonces, claro, la creatividad para mí mueve mucho eso, y una gran inspiradora para mí, la naturaleza. La naturaleza lo tienes todo para que tu alma se conecte y encuentre una forma de expresión que a ti te haga desarrollarte de forma personal y espiritual. Sí. Y que cada uno vaya encontrando luego lo que necesita, ¿eh? Que como yo digo, que hoy eso hay cantidad de cosas, ¿vale? Para mí la creatividad es un potencial muy importante a seguir en todas las áreas de la vida, ¿eh? No solo con la parte artística, sino en todas las áreas de la vida. Sí, está claro, la resolución de problemas tiene mucho que ver con la creatividad.
Ay, Y luego los alumnos tienen alguna pauta para continuar los ejercicios en casa y hacer lo que sí. ellos quieran, ¿no? Hay a veces que, por ejemplo, es como que se dice como que diriges un poco, ¿no? Que es como que ofreces unas pautas concretas, ¿no? O, por ejemplo, le doy alguna técnica que pueden practicar en casa, como por ejemplo los adultos, pues tienen varios cuadernos, ¿no? Tienen cuadernos, folio, hay a veces que les planto y digo, no, hoy toca lienzo, o hoy si yo te enseño cómo está la pared mía del fondo de aquí del campo, porque hay a veces que pintamos la pared. Entonces, bueno, si vieras a los adultos, bueno, y a algunos niños, cuando les digo, bueno, pues agarra las cosas y nos vamos, les digo, para pintar la pared, y me miran, pero ¿podemos pintar en la pared? Si vieras la cara y se le pasa por madre mía con todas las veces que me han dicho mis padres que no puedo pintar la pared, que no. Digo, bueno, pero es que esta pared, y yo les cuento a ellos, a los niños les digo, esto es una pared muy triste. Entonces, en esta pared vamos a ir pintándola y vamos a ir expresando lo que sentimos, ¿vale? En esta pared. Digo, no se trata de que puedas pintar, porque también se aprenden los límites saludables. No, aquí no, es allí. Y eso es muy importante porque también aprenden los límites saludables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo les doy a lo mejor pautas que pueden hacer meditación a través del dibujo, que es lo que yo llamo ya el mindful art, ¿no? Entonces, son una técnica en la que, por ejemplo, se conectan más con una relajación mental, con lo que es entrenar la atención plena. Sí, entonces, les doy como unas pautas para hacer, les enseño cómo se hace eso para que se lo puedan llevar a casa. Y luego lo que les recomiendo todo el tiempo es que pinten, que hagan lo que sientan, aunque sea agarrar un lápiz y hacer líneas, hacer Sí, círculos. como herramienta de desconexión Eso, directamente. de conexión, Javier, Sí, de no, pero de conexión. desconexión con la vida, Ah, de sí, la sí, vida rutinaria y de conexión entiendo. contigo mismo. Sí, sí, como esa cosa que te haga ir hacia adentro. Luego, por ejemplo, hablamos de los colores, de las tonalidades de los colores. ¿Qué te evoca? ¿Qué color eres tú hoy? ¿Tú qué color eres hoy, no? Pues yo estoy rojo. ¿Y eso qué significa? Y uno dice, pues yo estoy rojo porque vengo muy estresado, porque me he enfadado con mi hermano. O cada uno dice, ay, por eso eres rojo, vale. Y ahora otro te dice, pues yo soy verde. Y verde, ¿y a ti qué te dice eso? Siempre como preguntar, no dar por ello. Claro. A ti también te dice cosas, porque tenemos simbologías muy fuertes como son los puntos energéticos llamados chakras, los tenemos por colores. Entonces también están evocando una simbología, ¿no? Ves a la persona que viene más tierra, que viene más sensible, o que viene más desde su intuición, ¿no? Que entonces te va diciendo muchas cosas y entonces pues, voy yo dando a lo mejor una nota, pongo una música o pongo otra, hay a veces que es con el silencio, otras con el pajarito, otro tenemos alrededor porque están podando árboles y le digo, pues hoy vamos a trabajar con el ruido y la creatividad. ¿Cómo hacemos? Y entonces empieza, ¿no? Así con las líneas, los picos. ¿Ves? Los dibujos, los picos, los puntos. ¿No? Así como. Entonces, como, wow, pues mira todo lo que sientes. Pues todo eso lo estás sintiendo en ti. No le estás prestando atención y te lo estás llevando a casa. Y luego en casa, cuando llega el momento de relajación, es cuando estallas. Y estallas que no sabes ni siquiera lo que te pasa, pero estás enfadado. Entonces yo digo, estás enfadado, agarra un cuaderno primero, agarra colores, pinta, respira y pinta. Respira y déjate sentir qué sucede ahí. Entonces entrenarnos con esa herramienta que nos puede ayudar y que nos conecta mucho con todo el mundo de lo sensible, con Sí, todo te el... entiendo perfectamente. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo creé hace unos años un blog de cine que es completamente distinto a cualquier otro blog de cine que hay por ahí, Sí, porque lo que hablo más en ese blog es de los sentimientos, de lo que me ha provocado ver una serie, una película, etc. Y lo he utilizado desde el principio como herramienta de evasión. claro. O sea, fomento mi propia creatividad porque estoy expresando cosas y a la vez me evado del día a día, ¿no? Pues estoy con otra cosa.
Lo único que bueno, que al final este tipo de cosas se convierten en rutina y ya tengo un cuaderno encima de la mesa, cuando me voy a ver una película me voy tomando nota, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hace tiempo que no veo una película solo viéndola, ¿no? Siempre Claro, buscando un poco más, pero a mí me gusta, yo la verdad es que por ahí me evado mucho, ¿no? Me sirve mucho como evasión y evidentemente toda mi trayectoria, todo lo que hago a nivel artístico, lo hago porque realmente me satisface mucho, ¿no? claro, y Es mira, una forma Javier, de realización tremenda. para la persona, por ejemplo, que quiere conectarse con, también que se quiere conectar de una, ¿cómo diría yo? De una forma como para entender de una forma más completa lo que es la espiritualidad, que la espiritualidad es el todo. La creatividad es como un portal, o bueno, vamos a decir la llave en vez de un portal, como si fuera una llave de conexión con esto, ¿sabes? Con qué es la espiritualidad para ti, qué connotaciones tienes tú todavía grabada la espiritualidad. Tu espiritualidad viene de lo que te contaron en casa, de cómo tu padre y tu madre lo vivieron. ¿A ti te conecta eso o qué te conecta a ti? Entonces, eso también te hace tener una conexión mucho más profunda y sin lugar a dudas, eso, o sea, es como que de pronto hay un propósito que es, yo digo que hay un propósito general que es aprender y evolucionar. El aprendizaje y la evolución. Pero luego tú le das la expresión y la forma que está acorde con tu alma, ¿no? Que está acorde con tu manera de ser también, con tu naturaleza. Claro. Y le das esa forma. En mi caso, yo le he dado la forma de la creatividad, la meditación, la naturaleza, el acompañar a otros. ¿Sí? ¿Cuántos emprendedores acompañé yo en su proceso para que pudieran integrar la espiritualidad en su emprendimiento? Y todos la tenían incorporada, pero no eran conscientes. Digo, es que tu forma de expresión, esto es espiritual, esta es tu conexión con lo más profundo de tu ser. Porque eso al final es lo que para mí es lo que te va a llenar. Ese sales, ves las 4 flores violetas, ves, wow, desde ahí, desde ahí al menos te hace vivir la vida de una forma como más plena y de una forma más completa y cuando estás al servicio, estás con una entrega mucho más auténtica, estás Correcto. auténtico, eres auténtico, eso es, ¿no? Correcto. Esa autenticidad, ¿sí? Sí, se Entonces, disfruta de otra forma, estás más conectado con lo que ocurre a tu alrededor. eso, Es así. sí, totalmente. Oye, Verónica, pues esto es súper interesante. Podríamos estar hablando Sí. 5 o 6 horas. Así que bueno, yo te invito a que participes cuando tú quieras en contarnos más, porque la verdad es que es un placer escucharte y se aprende, que es lo importante de todo esto. Se aprende y se ven muchas cosas. Así que bueno, ya te digo, se nos quedan cosas en el tintero. Pero bueno, seguramente hablaremos en otra ocasión y ampliaremos mucho más lo que nos estás contando. La creatividad es cierto que es una herramienta de autoconocimiento y de espiritualidad, de muchas cosas y la verdad es que me ha encantado que nos lo cuentes, me ha encantado hablar contigo, me ha encantado volver a verte, que hacía tiempo que no nos veíamos y nada, pues nos veremos prontísimo yo creo, en otra charla. Muchísimas gracias, Javi, de verdad, por invitarme a tu espacio, que súper feliz de hacer esta conexión contigo, de verte, de sentirnos aquí, de compartir desde nuestras creatividades, desde nuestros sentires, desde nuestras percepciones, desde eso de si a nosotros ya nos ha nutrido, nos ha colaborado, nos ha llenado, ¿no? Y si eso puede colaborar a alguien, este encuentro puede colaborar a alguien, pues fabuloso, ¿no? Que sea Seguro, así. seguro que sí, porque hemos profundizado en algunas cosas muy interesantes y seguro que sí. Ojalá, ojalá ayudemos a alguien con esta charla. Muchas gracias, Javier. Verónica, un beso. Un gran abrazo. Hasta pronto. Chao.